¿Se observa? ¿Aló? Sí, doctor, se observa. Perfecto, gracias. Bueno, entonces continuamos. Bueno, les decía eso. Tenemos todo eso. Entonces acá está ya lo que les decía, es de que el fibrinógeno, que es la proteína plasmática, tiene que pasar de este estado insoluble a un estado soluble que es la fibrina, ¿no? Que es más estable. Esto es lo que ya les he mencionado de las plaquetas. Las plaquetas son circulares en una instancia, pero luego cambian de forma, se vuelven altamente adhesivas y liberan sustancias químicas. Entonces, ¿cuál es la segunda fase de la fase hemostática secundaria? Todo, fíjense cómo es esto, porque el organismo lo hizo así, porque no podemos estar coagulando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros en sangre tenemos sustancias procoagulantes y sustancias anticoagulantes, porque si no sería mortal que nosotros coagulemos. Ahí tendríamos enfermedades tromboembólicas, porque nos puede generar problemas. Entonces, para que no ocurra tan sencillo, el organismo ha diseñado un proceso un tanto complejo, que lo vamos a tratar de simplificar también. Y fíjense esto, para que el fibrinógeno pase de ese estado de fibrinógeno, que es insoluble, a fibrina, se necesita de toda la acción de la cascada de coagulación. O sea, perdón, toda la acción de la cascada de coagulación, el objetivo es transformar el fibrinógeno en fibrina, para que el coágulo y el proceso de la hemostasia se dé como se tiene que dar. Entonces, fíjense cuán complejo es el proceso fisiológico para llegar a este estado, ¿no? Bueno, yo quiero, para terminar esta primera fase hemostática, esto era para que comprendan, hablar algo de lo que es la fisiopatología, porque ustedes tienen que comprender un poco esto para valorar. Fisiología es valorar el estado de salud de un paciente. Entonces yo les voy a decir qué cosas están relacionadas con esta primera etapa. Lo primero que ustedes deben reconocer cuando vean un paciente o cuando valoren a un paciente y quieran saber qué es lo que está pasando con la coagulación de ese paciente, porque ustedes van a hacer una cirugía, van a hacer algo invasivo, por lo tanto necesitan conocer esos aspectos. Primero, dentro de los problemas que puede existir son aquellos problemas que están relacionados a la cantidad de plaquetas. ¿Está bien? La cantidad de plaquetas aproximadamente es de 150.000. Aquí está mal, le falta un cero, de 150.000 a 400.000, ¿sí? De 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico o por microlitro, ¿sí? Y cuando las plaquetas descienden, por eso le puse esta flechita acá, cuando las plaquetas descienden, entonces habrá que reconocer algo, que el paciente está con una trombocitopenia. No se olviden que el otro nombre de la plaqueta es trombocito. Y saben de dónde viene, viene del megacariocito, en su origen en la médula ósea. Entonces, el trombocito. Y este término de penia siempre significa disminución. Entonces, cuando escuchen o vean trombocitopenia, quiere decir disminución en la cantidad de plaquetas. Si las plaquetas están disminuidas, menos de 150.000, lo pueden pedir en un laboratorio. Si van a hacer una cirugía y les dicen tienen que tomar exámenes laboratoriales, ya les dije en una clase anterior, cuando ustedes piden en el hemograma, por ejemplo, a veces viene incluido las plaquetas, pero si no, tienen que solicitarlo para valorar la condición. Porque si hay descenso en las plaquetas, tenemos que ver de que puede estar implicado estos procesos, por ejemplo, la agregación plaquetaria. ¿A quién vas a llamar si no hay plaquetas? Si hay disminución en la cantidad de plaquetas. Entonces la agregación plaquetaria va a estar afectada, ¿verdad? Entonces, en aquellos pacientes que tengan trombocitopenia o disminución en las plaquetas, podemos encontrar dentro de la clínica, a veces uno pregunta, estas imágenes que les he puesto, ¿sí? Lo que son las púrpuras, las petequias y las equimosis. ¿Está bien?
Entonces, relacionado con problemas de trombocitopenia de un paciente, es si el paciente dice me golpeo y se me hacen moretones o de la nada me salen estos puntos que son las petequias o las púrpuras, ¿sí? Estos, algunos le llaman tengo fragilidad capilar. Estos son signos que presenta el paciente porque tiene una alteración trombocitopénica, ¿sí? Trombocitopénica, ¿por qué? Porque hay disminución en las plaquetas y cuando se golpea o algo hay lesión vascular y no se está sanando, no se está reparando tan rápidamente porque hay una disminución en la cantidad de plaquetas. Entonces son signos que los pacientes pueden presentar. No se olviden, en la primera fase hemostática, púrpuras, petequias y equimosis son signos que te detectan enfermedades relacionadas con la cantidad de plaquetas. Claro que tú tienes que indagar algunas cosas más. ¿A qué se deberá la disminución en la cantidad de plaquetas denominado trombocitopenia? En algunos casos se debe o no se conoce y se le llama idiopática. Cuando tú no conoces algo, el origen de algo, del por qué se está produciendo, en la médula ósea pasó algo, en esa hematopoiesis que tenemos, de pronto está ocurriendo algo que puede ser por cualquier razón, hay una disminución en la producción de plaquetas, entonces no se sabe, entonces se utiliza el término de idiopático. Otro puede ser una enfermedad trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Porque se ha utilizado ahí como el CIT, la coagulación intravascular diseminada, donde se ha producido, en algunos lugares se han gastado las plaquetas y luego ya no tienes plaquetas. Hay otros síndromes, el síndrome hemolítico urémico, síndrome hemolítico urémico, quiere decir esto, donde en este tipo de procesos hay destrucción de las plaquetas. También puede ocurrir en el uso de heparina. Algunos pacientes reaccionan, tienen tratamientos con heparina y reaccionan como inducido por la heparina, se dice, la disminución en la cantidad de plaquetas porque también se destruye. Entonces puede ser diferentes causas, pero no interesa mucho conocer las causas, sino entender que la trombocitopenia te va a afectar la coagulación y la hemostasia y que tú tienes que tener cuidado en el caso de que hagas alguna cirugía para que el paciente no esté con hemorragias o tengas que promover lo que es la cicatrización y la coagulación utilizando lo que venga a mano, ¿no? Uno de esos casos, realizar buenas suturas, utilizar agentes hemostáticos y todo lo demás. Que bueno, posteriormente seguramente lo van a aprender. ¿Está bien? Entonces en la primera fase se da esto. Pero fíjense, solamente hemos hablado de las plaquetas. ¿Qué pasaría si en el proceso acá ocurren otras cosas? Por ejemplo, yo les voy a mencionar aquí. Uno, digamos, dentro ya del proceso. Si no hubiera factor de von Willebrand, ¿qué pasa? Enfermedad de von Willebrand, por cierto. Entonces, lo que se está afectando es la lesión plaquetaria, ¿no? ¿Qué pasa si en el 2, digamos, la glicoproteína B1 es alterada? Entonces no hay adhesión plaquetaria. ¿Qué pasa si falta tromboxano A2? Entonces la agregación plaquetaria se va a ver afectada. Si ustedes se dan cuenta, si conocen el proceso fisiológico, digamos, descrito así como por etapas, entonces podrán encontrar la falla, dónde está ocurriendo el problema. Y de esta segunda parte que les estoy mencionando, les quiero explicar una, porque es importante que ustedes lo conozcan. Les voy a explicar algo relacionado con un fármaco que es la aspirina. ¿Está bien? La aspirina, que es un AINE, pero es especial, es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Dentro de su mecanismo de acción, ¿sí?, tiene la capacidad de inhibir algo. Y precisamente lo que va a inhibir es el tromboxano A2. ¿Qué hacía el tromboxano A2? Promovía lo que es la agregación plaquetaria. Entonces veamos este esquema, les va a servir. No me quiero meter a farmacología, pero tienen que, para entender el proceso fisiológico y cómo se puede dañar o dónde puede existir este problema, les decía, tengo que hablar de algunos aspectos muy básicos, pero quiero sí explicarles. Entonces, fíjense, no se olviden, la aspirina, dentro de su mecanismo de acción,
lo que va a causar es la inhibición del tromboxano A2. Por lo tanto, lo que está haciendo la aspirina, aparte de su efecto analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Además va a tener un efecto secundario, uno colateral ahí, que es antiagregante plaquetario. Y algunos cardiólogos evidentemente lo usan. Recordarán que cuando existe ruptura de los tejidos, hay ruptura de los lípidos. No se olviden que la membrana celular tiene lípidos. Por lo tanto, estos lípidos llegan unas enzimas, ¿sí?, que se llaman las fosfolipasas, y van a actuar sobre uno de esos ácidos grasos que forman esos lípidos. Y uno de esos ácidos grasos insaturados es precisamente el ácido araquidónico. Entonces, sobre los fosfolípidos que están resultado de la lesión, entonces vienen las fosfolipasas, actúan y específicamente separan lo que son los ácidos grasos insaturados, como ser el ácido araquidónico, es un ácido graso insaturado proveniente de la membrana celular, y a este ácido araquidónico van a venir dos enzimas adicionales. Puede venir la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Entonces, esta ciclooxigenasa viene y le ataca, solo por decirlo, al ácido araquidónico. Y como producto de esta acción de la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico, vamos a tener un producto que se llama las prostaglandinas, ¿sí? Y otro producto, el tromboxano A2, especialmente. Entonces, a ver, esto es muy sencillo, pero yo sé que lo van a llevar un poco más complejo en farmacología. Fíjense, ruptura de vasos, liberación de fosfolípidos, enzima fosfolipasa actúa, libera ácido araquidónico, que es un ácido graso insaturado. Viene otra enzima, como la ciclooxigenasa, por el otro lado la lipoxigenasa, y cuando la ciclooxigenasa actúa sobre este ácido araquidónico, los subproductos serán prostaglandinas y tromboxanos. ¿Está bien? Listo. Y por el otro lado, por esta otra vía, ¿sí?, por esta otra vía, se generarán leucotrienos, fíjense, pero no nos interesa eso. Mecanismo de acción de la aspirina como antiagregante plaquetario. Como AINE, bueno, inhibe a la ciclooxigenasa para inhibir a las prostaglandinas, ¿sí?, a las prostaglandinas. Como AINE, para promover o evitar que la inflamación sea muy exacerbada, ¿sí?, para controlarla. Como antiagregante plaquetario, fíjense, inhibe al tromboxano. ¿Qué hacía el tromboxano? Promovía la agregación plaquetaria. Y si no hay agregación o la agregación plaquetaria está disminuida, ¿quién va a llamar a más plaquetas? Entonces, ojo, siempre deben preguntar si el paciente toma algún fármaco. Y si está tomando aspirina y ustedes le van a hacer una extracción dental, le van a hacer una cirugía, le van a hacer algo, siempre van a tener problemas en la hemorragia. No quiere decir que van a tener grandes problemas, pero sí de pronto el paciente va a tener más hemorragia que cualquier otra persona que no esté tomando este fármaco. Y muchos cardiólogos utilizan a la aspirina como antiagregante plaquetario para mejorar la circulación, porque algunos pacientes tienden a tener enfermedades tromboembólicas, o sea, tienden a querer coagular, y eso es dañino para el paciente porque puede morir con un embolio. Por lo tanto, utilizan estos fármacos y los pacientes toman. Y además, como la aspirina no es tan dañina, entonces a veces toman de forma crónica, toman por años. Tienen tratamientos que siguen con este fármaco. Por lo tanto, en esos pacientes que van a venir a su consultorio, en el futuro o a la clínica o a la facultad, tienen que indagar si toma o no toma para tener cuidado o promover la coagulación local o la hemostasia local para que ese proceso pueda cicatrizar de mejor forma. Entonces, esa es la importancia de lo que quería mencionarles en este caso, ya relacionado con lo que es la parte